las 7 en la Universidad de Murcia y dentro de las jornadas para una educación en el siglo XXI hay una conferencia que no sé si me acordaré, pero bueno, ¿por qué recuerdo lo que no quiero y me olvido de lo que sí quiero recordar? Ese es el título. Pues el título es súper atractivo, súper atractivo porque verdaderamente es algo que nos pasa mucho. Y va a ofrecer esta conferencia el profesor de la Universidad Miguel Hernández, investigador del Instituto de Neurociencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y director del Laboratorio de Embriología Experimental, que es Salvador Martínez Pérez. Hola, muy buenos días. Sí, hola, buenos días. Ahora sí. Hola. Bueno, el título de su conferencia, señor Martínez, es ¿por qué recuerdo lo que no quiero y me olvido de lo que sí quiero recordar? Y la verdad es que eso nos pasa, ¿qué pasa? ¿Casi a todo el mundo o qué? Claro, sí, es muy frecuente. Pero lo que pasa es que los mecanismos de aprendizaje y almacenamiento de memoria y los de olvido son muy diferentes y luego el cerebro maneja eso de una forma que no es muy intuitiva, así que a veces no es tanto dependiente de la voluntad, de que eso va por su camino, por su lado, dependiendo de una serie de factores, y a nosotros lo que tenemos la sensación es que no controlamos muy bien, porque decimos, me gustaría acordarme más de las cosas buenas y menos de las cosas malas, y no, tengo aquí las cosas malas encima de la mesa todos los días y no consigo olvidarme de ellas. Pues de eso vamos a hablar, cuáles son los mecanismos que el cerebro usa para esas cosas y hacer entender al público de forma sencilla cómo se produce eso dentro de lo que es el sistema nervioso. Porque parece que a cada uno, digamos que las neuronas nos funcionan de una manera distinta o van por caminos diferentes, porque hay gente que recuerda más una serie de cosas y gente que recuerda más a lo mejor otras. Es decir, que claro, no tenemos control sobre eso, como usted dice. Claro, ¿no? Y cada individuo tenemos una historia personal que ha hecho que nuestro cerebro funcione de una manera o en un sentido determinado distinto de los demás. Por eso tenemos capacidades de memoria y cognitivas distintos cada uno de nosotros. Pero todos partimos de un cerebro más o menos parecido, ¿eh? Digamos que luego lo que ocurre es que las diferencias se van produciendo con la historia personal de cada uno de nosotros. Podríamos decir que es como, bueno, que cada uno tiene un ordenador en su cerebro, algunos más potentes que otros, pero que hay gente que lo tiene o lo tenemos muy desordenado y entonces no tenemos, digamos, las carpetitas de archivo bien organizadas. Eso, más o menos eso, que tenemos, unos tienen mayor eficacia para recuperar contenidos y otros pues nos cuesta más, pero al final el ordenador funciona. Lo importante es que hay también mecanismos y entrenamientos para hacerlo funcionar mejor, o sea, igual que podemos hacer que el ordenador funcione mejor quitando basura y haciendo que haya menos ruido de fondo, pues en el cerebro puede ocurrir exactamente lo mismo. O sea que hay curación para lo nuestro. Claro, se puede. Ahí está el mecanismo, también no voy a hablar solo del mecanismo de recordar, sino del mecanismo de olvidar, que es fundamental para poder recordar. Al cerebro hay que hacer hueco para poder aprender cosas nuevas, hay que olvidar otras. Y eso es algo que no es tan evidente. De hecho, lo que se pensaba antes es que no había límite y sí, el cerebro tiene que olvidar para dejar espacio para aprender otras cosas. Amigo, que el disco duro también se llena. Se llena, sí. Claro. Además, el disco duro, lo bueno del cerebro es que es distinto en cada etapa de la vida. Nuestro cerebro en la infancia es distinto de la adolescencia, distinto de la edad madura y es muy distinto de la época de la senectud. Y pero digamos que tenemos la memoria personal de cada uno es lo que nos da ese sentido de unidad, de que somos la misma persona, pero le puedo asegurar que con bastante distinta forma de funcionar en su cerebro, pero de eso vamos a hablar también, de cómo surge la idea de unidad en el individuo cuando está en ambientes diferentes, en edades diferentes, con entornos distintos, pero todos cuando nos miramos al espejo seguimos siendo la misma persona. Sí, con algunas canas de más y con algunas arrugas de más, pero seguimos siendo la misma persona. Pero una cosa que sí que a mí por lo menos me ha llamado siempre la atención es que conforme nos vamos haciendo mayores, ya cuando llegamos más a la edad pues ya senil, ¿no? ya más envejecidos, empezamos a acordarnos más de las cosas de cuando éramos muy niños. Yo eso lo he observado desde siempre, ¿no? Nuestros abuelos, todos siempre de repente empiezan a llegar una temporada que se acuerdan de las cosas de cuando eran niños, no se acuerdan de lo que han comido, pero se acuerdan de eso.
Claro, Eso, porque ahí conforme vamos recordando las cosas, las vamos reactivando en la memoria. Y cuanto más recordamos, más reactivamos. Cuando empiezan a fallar en la edad mayor, en los mayores, esos mecanismos de aprendizaje, las memorias que han estado muy reforzadas, porque las hemos recordado muchas veces, son las que se mantienen más en el tiempo. Y por eso se mantienen las cosas que nos hemos acordado siempre. Pero si nos damos cuenta, el viejecete siempre nos cuenta las mismas historias, no hay historias nuevas, y es porque son esas las que tienen reforzadas. Don Salvador, y lo de la mili, porque nos daba siempre por dar la paliza y contarlo, y además cada vez lo íbamos idealizando, cada vez nos acordamos nada más que de lo bueno, vamos seleccionando, ¿no? Claro, es que cada vez el recuerdo realmente no es un archivo que lo abrimos porque lo tenemos almacenado, simplemente es que nos lo inventamos cada vez que lo recordamos, lo evocamos, que es como se llama. El recuerdo, cada vez que lo hacemos otra vez, lo evocamos, lo mejoramos. Y cada vez que lo que era durante la mili, para antes, era quizá el evento más estresante y novedoso que tenía la vida de un hombre que vivía en un pueblo. Y claro, se acuerda toda la vida de la mili porque tuvo un componente emotivo, y luego cada vez que lo recordamos, lo mejoramos un poquito. Igual nuestra primera novia, nuestro primer beso, pues debería de probablemente ser algo que no era muy sofisticado, pero todos lo tenemos muy idealizado, lo puedo asegurar. Lo maquillamos, por lo menos queremos mejorarlo. Sí. Bueno, esto es lo que, en fin, que nos pasa a todos, ¿no? Esto no tiene que ver, o sí, no lo sé, con los problemas de memoria, de Alzheimer y cosas similares. No, hablaremos, voy a hablar de lo que es lo normal. Vale. Lo que todos nos pasa, que me imagino que al final pues habrá alguien que me preguntará qué es los deterioros cognitivos y las enfermedades neurodegenerativas asociadas a la demencia, pero eso ya es la fase final, es que los mecanismos que yo voy a ir presentando, que son los normales y un poco los reactivos, pues empiezan a fallar en unas personas porque tienen una alteración genética o tóxica en sus neuronas que hacen que no funcionen. Y ahora mismo estamos con un efecto que dicen que va a nevar aquí en Murcia, que sabe usted que eso es una cosa muy extraña para nosotros, claro. Y todos queremos recordar y decir dónde estábamos cuando nevó la última vez, igual que dónde estábamos cuando el oímos 11S, que habían matado a Carrero, o los más viejos, dónde estaban cuando mataron a Manolete. Todo el mundo quería contar dónde estaba. Pues, eso es una necesidad personal que tenemos de identificarnos con la noticia. No, se sabe que una vez que tenemos un evento inesperado, y cuanto más fuerte, más inesperado es. Por ejemplo, todos sabemos dónde estábamos, y ya hasta ahí yo lo de Manolete no me acuerdo, y lo de Carrero pues casi tampoco, pero lo de las Torres Gemelas, todos sabíamos dónde estábamos y lo que hicimos. Sí. Y eso es porque un evento inesperado, fuerte, que genera una gran carga emotiva, fortalece los recuerdos de una hora antes y 2 horas después del evento. Y eso se sabe científicamente. Claro. Entonces, de hecho, yo uso mucho eso en mis clases. Siempre hago algo inesperado y eso sé que estoy reforzando el aprendizaje de mis estudiantes. Nos espabilamos. Bueno, y esa situación que nos queremos que hayamos vivido o que queremos recordar y es la primera vez que ocurre. El déjà vu aquí. Esos son otros mecanismos. El cerebro lo que está haciendo continuamente es predecir lo que nos va a pasar. Nos anticipamos porque, de hecho, el cerebro nace como eso, como una máquina de anticipar qué va a pasar cuando me muevo hacia donde me tengo que mover. Entonces, en esas predicciones que estamos haciendo todos continuamente, estamos prediciendo lo que es muy probable que nos pase. Entonces, muchas veces hemos predecido módulos de cosas que nos pasan y como los hemos predecido, que el cerebro se los ha imaginado, creemos que los hemos vivido. Y eso yo lo tengo mucho con los enfermos y la gente dice, no, pero es que además mira, la puerta era verde. Y digo, claro, si lo estás mirando. Y ahora va a entrar no sé quién. Y digo, claro, lo estás viendo entrar. O sea, que es una ilusión de que lo habíamos vivido, pero simplemente lo habíamos predecido parcialmente y reconstruimos como reconstruimos los sueños y las pesadillas, pues reconstruimos la escena como si la hubiéramos oído o vivido. ¿Y se nos puede sacar la edad por todo lo que olvidamos? Es decir, yo me pongo a hablar con una amiga, le digo, oye, de esto no me acuerdo de nada y tal, ¿me puede sacar la edad? No. Ay. Hay unos mecanismos, hay cosas que olvidamos más fácilmente, pero hay cosas que a veces dices, pero ¿por qué me olvido de esto si antes no me olvidaba? Lo que nos olvidamos es lo que probablemente no nos interesa demasiado. Entonces no lo reforzamos
y decimos, pues antes sí me acordaba de todos los nombres. Los nombres en sí no significan nada, y las anomias son muy frecuentes a partir de los 50 años, y no quiere decir que vas a tener un Alzheimer. Es decir, que se te olvide el nombre de la gente. Lo que no se te puede olvidar es la cara de un familiar o la cara de alguien que ves todos los días, pero su nombre, por un momento determinado, eso son procesos normales, sobre todo que se dan más cuanto más implicados estamos en algún proceso mental complejo o en algún problema mental. O sea, al final, si estamos funcionando para algo, pues tiene que fallar por algún otro lado las cosas. Lo que pasa es que afortunadamente las fallan las cosas que son relativamente no muy importantes en ese momento. Uh-huh. Bueno, pues esta tarde a las 7 en la Universidad de Murcia, dentro de esas jornadas para una educación en el siglo XXI, pueden escuchar todos ustedes a Salvador Martínez Pérez, a este profesor de la Universidad Miguel Hernández, que es un investigador del CSIC, que es director del Laboratorio de Embriología Experimental y que tiene un montón de cosas para contarnos, y además muy interesantes, porque desde luego esto de recordar de recordar y olvidar es algo que, como nos sucede a todos, bueno, va a ser una charla seguro que interesantísima. Señor Martínez Pérez, muchísimas gracias por habernos atendido y bueno, ya nos vemos esta tarde en la conferencia. Que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Adiós.